Antonio es ingeniero industrial y ha dedicado toda su carrera profesional al mundo de la energía, trabajando en empresas como Deloitte, Iberdrola y Endesa en temas relacionados con la regulación del sector, los mercados y la gestión de la energía. Desde 2010 es director de Energía y Operaciones de FENIE Energía. FENIE Energía es la comercializadora creada por los instaladores para acercar la energía a los clientes y dar un servicio integral, trabajando en la eficiencia energética de las instalaciones desde el asesoramiento hasta la implantación y financiación por un modelo energético más sostenible. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros ahora al principio, dedicar estos, intentaremos que sean 20 minutos, ¿no?, para ponerle un poco de ojos y cara al sector y bueno, la verdad es que es bueno porque luego va a enriquecer mucho el debate que vamos a tener después, vehículo eléctrico, autoconsumo, ¿no? También conocer un poco las magnitudes, los actores que están, pues es importante, ¿no? Entonces, sabéis que además en el sector eléctrico es especialmente importante porque el sector eléctrico lleva ya casi 20 años en un proceso de cambio sin llegar todavía a un momento estacionario, ¿no? Hablaba ahora hace poco el consejero de retroactividades todavía, es decir, llevamos 20 años en un cambio y estamos intentando pasar de un modelo donde la cadena de valor del sector era puramente pensada hacia lo operativo, hacia la parte física del negocio, la energía se genera, se transporta, se distribuye y se suministra a un abonado a una tarifa. Se ha roto esta cadena de valor y estamos pasando a un modelo más dirigido hacia la parte económica, ¿no?, de la cadena de valor. Es más importante cada vez más el precio, ¿no?, que paga el cliente. Ya el cliente no está preocupado de si le llega o no la electricidad, sino lo que está preocupado de verdad es cuánto va a pagar por ella y el día que le falla se cabrea, ¿no? Ya no entiende que haya un servicio de esta categoría que no lo tenga siempre disponible, ¿no? Y lo que está buscando es el precio. Y eso ha hecho que el modelo cambie de ser una cadena de valor más lineal, ¿no?, más operativa, ¿no?, de generación, transporte y distribución, a que sea un modelo más centrista, con un mercado en el centro, que es este mercado diario, este OMIE, este spot, el pool, ¿no? Bueno, esto que lo conocemos y que tanto hablamos, que es el centro del mercado, ¿no?, ese precio, el precio del cliente. Y en ese mercado participan tanto lo que son todos estos generadores, ¿no?, y iremos viendo un poco ahora cada uno de estos eslabones, pues quién está ahí, qué números hay, ¿no? El régimen especial, que lo pongo como régimen especial porque seguimos llamándolo así, pero ya no existe, ¿no?, el régimen especial como tal, ¿no?, y lo comentaba, es este tema de la retroactividad. Ahora ya se llama régimen retributivo específico, bueno, o las renovables, y en el que compran pues tanto clientes directos al mercado como comercializadoras que representan a clientes, como un grupo de comercializadores especiales que son estas comercializadoras de referencia que todavía se mantienen, ¿no? Y que tenemos casi la mitad de los clientes de España todavía siguen teniendo una tarifa regulada al fondo, que es lo que hace 20 años intentamos empezar a quitar y todavía no hemos llegado a conseguirlo, ¿no? O sea, es un proceso de transición que nos ha costado mucho. Obviamente, sobre toda esta parte económica, bueno, hay también un mercado más financiero, ¿no?, digamos que este mercado diario de todos los días es como se fija el precio en teoría diario, pero sí que las compañías y las comerciales entre ellas, pues bueno, pactan precios a 2 años, ¿no? Es una especie de bet and win de la energía para saber un poco ya pues hacia dónde va el precio y dónde está, pero bueno, casi todas las transacciones se producen en este mercado diario. Y sí que luego ya, después de todo este mercado del precio, pues sí que debajo hay una infraestructura que le da soporte, ¿no?, de redes de transporte, la red de distribución, hay reguladores, el operador del sistema, pero ya son cosas que damos mucho más por descontado, ¿no? Y ya nadie está preocupado de la parte operativa tanto como de la parte económica en el sector. Entonces, por ir dándole números un poquito, ¿no?, y que nos valga para estos días, ¿no?, el debatir, ¿no?, y ver cosas que salen curiosas, ¿no? Cuando ves los números, pues los relativizas y eres capaz de ver muchas cosas, ¿no? Lo primero, la demanda, ¿no? ¿Cuánta demanda hay en España? A ver, si os digo que hay 250 teravatios hora, diréis, pues muy bien, no sé ni lo que significa, ¿no? Quizás ahí lo importante sea más ver que en su momento la mayor demanda en España se produjo en 2008, es decir, desde 2008 hemos venido cayendo en demanda, es un país que se ha contraído la demanda casi un 6%, esto quiere decir que la crisis pues, nos ha afectado, ¿no? El indicador de energía que consumimos es importante siempre porque indica mucho cómo va el país. Sí que el año pasado, bueno, el anterior, 2015, ya subió la demanda y en 2016 hemos consumido 250 teravatios hora. A mí aquí siempre me surge una reflexión, ¿no? El máximo de demanda de 2008 fue 265. La diferencia son 15 teravatios hora. No significa nada para nosotros. Yo siempre hago una reflexión con esto, sobre todo dirigida al vehículo eléctrico, que hablaremos mañana, ¿no?, del vehículo eléctrico. Siempre se pone en duda, bueno, y claro, pero si de repente todos los coches son eléctricos, ¿cómo daremos esta energía? ¿De dónde saldrá? ¿La red de distribución? ¿Cómo va a ser capaz de soportarlo? Tal. A ver, probablemente el vehículo eléctrico tenga más ahora mismo un problema más tecnológico, incluso en la mente de los clientes, de saber perder el miedo. Quizás hay un problema de autonomías todavía,
Pero el problema de cómo vamos a suministrar esa energía, vale, puntos de recarga quizás hagan falta poner, pero cómo se va a generar y transportar y distribuir, con 15 teravatios hora, que es la energía que consumíamos en 2008, podrías dar energía para que 10 millones de vehículos eléctricos hicieran 10.000 kilómetros al año. Luego, el debate sobre cómo vamos a dar esa energía no debería existir. Otra cosa es dónde la vamos a recargar o qué puntos vamos a poner, pero es un debate que la infraestructura actual prácticamente está preparada ya, ¿no?, para suministrar a 20 millones de vehículos eléctricos, que son los que tendríamos si sustituimos todo, ¿no? Entonces, ahí el debate no está. Otro de los números que es importante conocer es cuánta generación hay instalada en España, ¿no? En España tenemos ahora mismo 100.000 megavatios instalados. Un montón, 100.000, bueno. Es un montón, ¿no? Quizás más importante que cuánto hay instalado es cómo se cubre esa demanda, ¿no? Cómo aporta cada una de estas tecnologías. Para que hagáis una idea, antes hablaba de horas equivalentes el consejero. Más o menos una central media en España pues genera unas 2.500 horas, ¿no?, que es lo que hace que 100.000 megavatios se convierten en 250 teravatios hora, ¿vale? El multiplicar por 2.500 horas. Esa es la media. Luego la fotovoltaica produce algo menos de la media, la eólica produce casi con la media, un poco menos o más, dependiendo de algunas. Las que más horas funcionan son las nucleares, ¿no?, que funcionan casi 7.000 horas, están casi todo el año. Y luego, pues el ciclo combinado, pues si veis, ¿no?, representa un 24, casi un 25% de lo que hay instalado y no aporta ni casi el 10%, ¿no? O sea, que funciona muy poquitas horas, ¿no? Funciona menos de 1.000 horas. Aquí a mí me surge también otra reflexión, ¿no?, sobre estos números de, oye, si hay 10.000 megavatios instalados, ¿no?, si instaláramos 1 millón de viviendas con autoconsumo que generan suficiente autoconsumo para toda la energía que consumen en el año, estaríamos hablando de no modificar ese quesito ni en un 2%, ¿no? O sea que tampoco ponerse que el autoconsumo es un problema y que va a desbalancear completamente el país y que el sector no es sostenible en el autoconsumo. Oye, si el problema del sector eléctrico es que un 2% en este quesito de aquí hace que sea insostenible el sector, entonces el problema que tenemos es otro, es que tenemos un sistema que no es sostenible. O sea que dar 1 millón de viviendas con autoconsumo no afecta para nada, ¿no?, a lo que es el mapa general del sector. Luego ahí no está el debate, ¿no? Un número también muy relevante es dónde está la punta de demanda. Claro, quizás la capacidad instalada, ¿no?, veíamos que ese ciclo combinado, pues igual funciona el gas, funciona pocas horas, pero las horas que funcionan son las que más, ¿no? Fijaros que es curioso, porque tenemos lo máximo que se ha consumido en España el año pasado fueron 40.000 megavatios hora y tenemos 100.000 instalados, es decir, el día que más, ¿no?, que más energía, la hora, ¿no?, la hora del día, que, bueno, es curioso, porque el año pasado fue la primera vez que la punta de demanda fue por calor, no por frío. Tradicionalmente en España siempre la punta de demanda era por las noches del duro invierno de enero, febrero, ¿no? O si mira, siempre en febrero o algo de ese estilo. El año pasado, ¿no?, en 2016, hace 5 meses, ¿no?, fue el momento de mayor demanda en una hora. Bueno, en septiembre, no sé si recordáis que el 6 de septiembre fue un día de calor brutal, ¿no?, que volvimos ya, habíamos pensado que habían pasado las vacaciones, habíamos guardado algunos la ropa de verano y hizo un calor muy fuerte. Claro, unido a que ya la industria estaba empezando a recuperarse porque había pasado el periodo estival, pues bueno, fue la punta de demanda en verano. Pero fijaros que llega a 40.000, ¿no? Es decir, el día que más energía se consume en España, la hora, ¿no?, la hora que más energía se consume en España, tenemos 60.000 megavatios sin funcionar, ¿no? O sea, tenemos 60 centrales nucleares, ¿no?, prácticamente paradas. Bueno, eso no quiere decir que sea malo del todo, ¿no? Aquí el problema está en que en esto que veíamos antes, ¿no?, en este mapa, claro, siempre lo que es red eléctrica siempre distingue entre energía gestionable y no, y considera gestionable la nuclear, el ciclo combinado del carbón. Entonces intentan siempre dimensionar el sistema de tal forma que, y es verdad que es curioso, ¿no?, si miramos quién dio esta energía, fijaros que la eólica el día de mayor punta dio solo 2, ¿no? Es un poco lo que comentaba el consejero, ¿no?, que la eólica a veces cuando hace mucho calor y hay mucho aire acondicionado es porque no hay viento, ¿no? Entonces, bueno, no consigue dar ahí. Sin embargo, la fotovoltaica pues aportó casi un 7% cuando en la media del año aporta solo un 4%. O sea que ahí sí que es verdad que el sistema hay que suministrarlo un poquito por todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, que al final, bueno, la punta es solo 40. Creo que la punta más grande que hemos tenido en la historia fue también en 2008 y estuvo en los 46.000 megavatios, ¿no? Pero bueno, para que tengáis esa referencia. ¿Quién genera esta energía? Bueno, pues la verdad es que, bueno, las compañías las conocéis. Sí que es cierto que igual en la cabeza tenemos que hay más dominio de lo que es Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, ¿no?, que son las compañías más grandes, pero sin embargo, cada vez más, ¿no? Este es el año 2006, bueno, cada vez está más segregado, ¿no? A partir de que pasas las 3 primeras compañías, que son las más grandes, que tienen las nucleares, los ciclos combinados, fijaros que la cuarta ni siquiera es EDP, ¿no?, que podríamos tener en la cabeza como uno de los grandes, sino que es Acciona, ¿no? O sea que, bueno, las renovables eso han hecho que ese mapa cambie mucho, ¿no?
Luego la energía, bueno, se transporta, tradicionalmente lo comentaba también, bueno, el presidente en este caso, que tenemos, pues Almaraz, veis ahí, ¿no? La generación, ¿no? Donde se produce casi todo en el noroeste de España, oeste, y es verdad que se consume muchísima en Madrid, y luego ahí hay un movimiento de energía muy fuerte, ¿no? Luego teníamos la distribución, sabéis que va por zonas, ¿no? Que tenemos un poco pues la zona de... Cada zona es una concesión, ¿no? La zona verde pues la conocéis bien, ¿no? Y que es la parte de Iberdrola, bueno, ahí tenéis todas. Si lo vemos por energía, la que más distribuye en España es Endesa, ¿no? Tiene casi un 42% de la cuota de distribución, y Iberdrola tiene ese 36%, y bueno, la verdad es que entre esas 5 compañías se reparten la parte de la distribución puramente dicha. Y luego entraríamos en la comercialización, ¿no? Para entender bien la comercialización, ese negocio hay que distinguir cuál es ese flujo físico de energía, ¿no? Generación, transporte y distribución, y lo que es el suministro al cliente. En la parte física una comercial no participa para nada, ¿vale? La comercial lo que participa es en todo lo económico. Es decir, hemos pasado un modelo de más pensado, una cadena de valor más pensada hacia la parte económica, a la parte operativa, para pasar un modelo más a la parte económica, y lo que se creó es la figura de la comercializadora, que en el fondo es la bisagra económica del sector, es la que le fija un precio al cliente, o que compra en un mercado diario que cambia el precio, es decir, asume ese riesgo de mercado, es la que paga antes las facturas antes de cobrar al cliente, luego es la que le da liquidez, y es la que, en el caso de que el cliente no pague, es la que absorbe el riesgo de crédito, ¿no? O sea, lo que se creó es la comercializadora como la bisagra económica que hace que las distribuidoras no puedan quebrar, las generadoras no puedan quebrar, red eléctrica no pueda quebrar, y las que quiebren sean compañías comercializadoras sin activos, ¿no? Para que la parte de activos del sector se permaneciera, ¿no? Entonces, bueno, la comercialización es un negocio que, bueno, si habéis estado hablando con más comercializadoras y tal, pues veis que siempre es un negocio pues que lo que hace es asumir esos riesgos del sector. ¿Cuáles son los clientes de las comercializadoras? Aquí esto es un informe también del decreto de tarifas que sale. Hay casi 28 millones de suministros en España, de los cuales prácticamente 26, 27 millones están en clientes domésticos. A mí me llama siempre la atención un número aquí, que es en la segunda columna, ¿no? Ese 145.000 megavatios contratados de potencia en baja tensión, cuando hay solo 100.000 megavatios en España instalados. Luego, bueno, es decir, oye, tenemos capacidad, hemos contratado para consumir 150.000 cuando solo hay 100.000 para poder consumir. O sea, que alguien ha contratado de más, seguro, ¿no? Incluso, oye, si sumamos ya lo que es la alta tensión, estamos casi en 170.000, ¿no? O sea, que hay 70.000 megavatios hora más contratados de lo que hay. Mensaje primero, mirar toda la potencia que tenéis contratada, seguro que os habéis pasado, ¿no? Porque, bueno, es obvio, ¿no? Alguien no puede consumir lo que está diciendo que quiere. Y además se ve muy curioso también porque, claro, al final la baja tensión tiene 5 veces más potencia contratada que la alta tensión, sin embargo su consumo es incluso inferior, ¿no? O sea que está claro que en el doméstico hay concentrado un tema de potencia contratada que ya no se corresponde, ¿no? Quizás en su momento, con equipos antiguos, con el tema de la iluminación incandescente y tal, pues se podría justificar más. Yo creo que poco a poco, a medida que vamos renovando nuestras casas, pues cada vez consumimos menos, ¿no? Porque los hornos son más eficientes, las neveras consumen menos, los aire acondicionados consumen mucho menos, ¿no? Y bueno, poco a poco, una cosa que no estamos haciendo es ajustar esa potencia, ¿no? Y es importante porque sí que en su momento el gobierno cambió la ponderación para que el fijo fuera mucho más alto que el variable, ¿no? ¿Dónde están estos clientes? Bueno, ahí sigue habiendo esa tarifa regulada SPVPC, ¿no? Precio voluntario del consumidor, que se llamó tarifa último recurso. Bueno, esto afecta casi al 12% de lo que es la energía, pero son 12 millones de clientes en España. Es decir, de los 28 millones que tenemos, 12 siguen en un precio que se mira en el BOE, ¿no? Luego, bueno, este proceso que empezó hace 20 años pues está todavía inacabado en gran medida, ¿no? Y esto también es otra, en esta directiva que comentaba el consejero, es una de las líneas que pone sobre la mesa también la Comisión Europea de, oye, tenemos que desaparecer los precios regulados. Es imposible que hagamos eficiencia energética cuando hay precios regulados. O sea, y además con señales que no llevan a la gestión de la demanda, al ahorro, ¿no? Y eso está atacando. Ya en el mercado libre, la verdad es que el mercado de la comercialización está muchísimo más granularizado, ¿no? Tenemos muchísimas compañías ahí. Sí que Endesa, Iberdrola, Gas Natural, pues lo dominan, pero luego hay muchísimas compañías, ¿no? que participan ahí, hasta 300 comercializadoras en España, y cada vez eso se va a ir abriendo más, ¿no? Las nuevas tecnologías ayudan a crear compañías online, bueno, hay muchísima capacidad ahí. ¿Qué paga un cliente? Bueno, un cliente lo que paga es... Yo siempre lo veo como en tres partes, ¿no? Una parte de impuestos, una parte que es el coste del pool, de la energía en sí, y luego esa parte regulada que cubre una serie de gastos del sector, ¿no? Que es quizás la más polémica, donde se genera este déficit, y ahora lo vemos un poco, y con eso ya os dejo tranquilos para que podáis ir a descansar, ¿no? Bueno, veis ahí impuestos 21%, el IVA 17%, no es que el IVA sea un 17%, no es que esté anticuadísimo, esto es que 121 euros sobre 121 son 17, es decir, si la base imponible es 100, sale 121, pues, ¿no? Los 21 euros de IVA son un 17% del total de lo que has pagado.
¿Dónde van esos peajes, no? Bueno, pues en realidad el coste de transporte y distribución es casi la mitad, el régimen retributivo específico es casi la otra mitad de eso, ¿no? Y luego, bueno, hay una serie de costes ahí. El TNP es territorios no peninsulares, pues la moratoria, la retribución de la CNMC, ¿no? 20 millones de euros para que pague nóminas, lo que es la compensación de las extrapeninsulares, bueno, anualidades del déficit, quizás este sea el más destacable, ¿no? Las anualidades del déficit, esos 2.800 millones, de los cuales esa es la amortización de esa deuda que se nos ha ido generando, ¿no? ¿Por qué se generó esta deuda? Porque como las primas anuales estaban hechas por lo que producían, lo que ocurría es que se tenía que hacer una estimación a principio de año de cuánto iban a producir y con eso se salía un número. Y claro, la previsión lo que se hacía es hacer una previsión muy bajita para que los costes fueran menos, pero luego en la realidad producían más, ¿no? Y salía más coste. ¿De dónde se recuperan estos gastos? Pues de los ingresos, principalmente de los ingresos por peajes de acceso, ¿no? Esos 13.000 millones. Luego tenéis, fijaros, ¿no? Estos son números que a veces siempre te puedes preguntar, oye, ¿cuánto se cobra en España por reactiva y excesos de potencia? Pues bueno, 290 millones de euros es lo que se paga por esos conceptos. Bueno, las interconexiones, el peaje a la generación, ahí tenéis una serie de cosas, el fraude de 35 millones. Eso de ingresos del artículo 17 son clientes que no tienen derecho a este PVPC, pero se quedan sin contrato y entonces les pasan con un recargo del 20%, pues esos recargos del 20% son esos 11 millones. Bueno, ahí tenéis un poco la estructura. También hay una parte que aporta presupuestos generales del Estado, que viene del impuesto de generación principalmente, ¿no? Esos 2.700 millones que hay es el impuesto de generación que se aporta luego a la tarifa y con eso se monta, claro, esos ingresos y gastos, claro, aquí los ingresos por peajes de acceso era muy importante, ¿no? Para relativizar, ¿no? Las dos cosas. Aquí se hizo una cosa, igual que en la generación, lo que se ha hecho es pasar un modelo de retribución a la inversión para evitar la variabilidad en función de lo que producían. Lo que se hizo en los clientes es subir muchísimo el término fijo respecto al variable para que no influyera tanto la previsión de demanda, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que eso es una cosa que ha afectado muchísimo a la eficiencia energética y de hecho es una de las cosas que probablemente se comente estos días, el hecho de que un doméstico el 60% de lo que paga es fijo, luego su motivación para ahorrar, incluso probablemente esto del 60-40 que hay ahora entre el fijo y el variable sea lo que más desmotiva el autoconsumo, ¿no? Incluso más que el peaje de respaldo, ¿no? Este impuesto al sol es una parte, pero el hecho de que, claro, si tú te quitas toda tu energía, seguirías pagando un 60% del precio, es que hace que la amortización de las inversiones de autoconsumo sea mucho más complicada. Yo también he hecho un número con lo que había antes y es curioso, porque hicieron todo este movimiento y ¿qué ocurrió? Que la gente se puso a optimizar las potencias. Entonces, el efecto que han conseguido es el contrario. Si con el consumo que hubo el año pasado aplicáramos los peajes que se aplicaron, hubieran recaudado 13.300 millones, que es lo que se recaudó el año pasado, ¿no? Y coincide más o menos con los 3.384, ¿no? Si hubieran mantenido los peajes de 2012 sin hacerlo de subir el término fijo, pues hubieran recaudado casi 1.500 millones más. Luego, es curioso, ¿no? El efecto que ha habido ahí, que si volviéramos a los peajes de 2012, o sea, después de toda la transición que hemos hecho, si volviéramos al principio en los peajes, recaudaría más el sistema, ¿no? Y lo hicieron para recaudar más, ¿no? Pero, sin embargo, lo que les ha pasado es que, claro, obviamente, si tú enseñas a la gente a sumar en los colegios y luego le subes el término de potencia, la gente lo que hace es bajar la potencia, ¿no? Entonces, bueno, dejarán de enseñar a sumar en los colegios y bueno, lo conseguirán. Entonces, bueno, ya por terminar un poco, ver dónde estamos en el déficit de tarifa, quizás este sea el gran lastre que tenemos, por esto que hemos comentado, ¿no? Este desbalance. Se fue utilizando este déficit como, bueno, pues como una forma de posponer, ¿no? Para futuros gobiernos un problema que tenía el sector y bueno, se ha ido acumulando un déficit tremendo, llegó a estar en 2014 en mitad de ese año pues en 28.000 millones, ¿no? Y poco a poco es verdad que ahora ya, para bien o para mal y a costa de muchos sectores que eran importantes, pues bueno, eso está bajando, ¿no? Ya os decía, 2.800 millones de euros vamos a pagar este año de anualidades, esto es como una hipoteca, 800 millones de euros son intereses y 2.000 millones para amortización del principal. O sea, que es que pagamos 800 millones de euros de intereses, ¿no? Por la deuda. Y bueno, con esa senda, más o menos, dentro de 10, 12 años, pues acabará un poco de amortizarse toda esta deuda y nos quitaremos ese lastre, ¿no? Que es verdad que es lo que está penalizando muchísimo al sector. Las perspectivas ahora ya son buenas, ¿no? Ya está empezando a bajar, ya está controlado. La verdad es que empieza a haber superávit. Bueno, a ver si eso anima, bueno, pues esta subasta de renovables, que para bien o para mal, esté bien o mal diseñada, por lo menos es un movimiento y le da aire a un montón de proyectos que tenían una autorización y que no saldrá adelante, ¿no? Y ya la última reflexión, ¿y el cliente cuánto ha ido pagando en este tiempo, ¿no? Bueno, esto es simplemente coger los precios de los BOEs, ir multiplicándolos por el consumidor medio que sale de la tabla que veíamos antes, que es uno de 4,6 kilovatios y 2.500 kilovatios hora. Es poco consumo, pero es el medio de España.
Y bueno, ahí veis un poco el término fijo, que es el de abajo, pues cómo subió muchísimo en su momento, ¿no? Y al final la reflexión es que prácticamente los clientes en los últimos 10 años han pasado a pagar un 70% más, ¿no? Cuando, bueno, eso es, no sé si es mucho o poco, pero si tú miras te metes en el INE y ves el IPC en ese mismo periodo, pues ha sido, bueno, pues un 20%, ¿no? No habrá llegado a un 20%, ¿no? Entonces, es verdad que el sector eléctrico, pues bueno, para el cliente ha sido una penalidad, lo cual, para los que os dedicáis a la eficiencia energética, en realidad hace que ya la gente se preocupe menos del móvil y más de la energía, lo cual, bueno, también hará que la gente invierta en eficiencia energética, porque es importante que la gente vea que eso tiene un coste para que empiece a ahorrar en ello, ¿no? Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Yo no sé ahora, no sé, creo que ahora viene la mesa de bioenergía.